A este mensaje le hemos puesto Mientras regreso, parte 1, porque la idea es que sea una miniserie de 2 partes. Hoy sería la parte número 1, Mientras regreso. ¿Por qué le puse así? Bueno, voy a empezar la historia para que vayamos entendiendo, porque esta miniserie de 2 partes está basada en 2 de las parábolas más conocidas o clásicas de Jesús, que es la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Sin embargo, lo que quiero que veamos es el contexto en que Jesús enseñó estas parábolas y que podamos ver lo relevante que son las enseñanzas en los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, todo empezó un día en que Jesús estaba con sus discípulos en Jerusalén. Se había hecho una remodelación del templo que había durado como 46 años, que había hecho Herodes, y entonces el templo había quedado increíble. Todo el mundo admiraba el templo y los discípulos estaban con Jesús y le dijeron: Jesús, vea qué bonito quedó el templo, qué belleza, vea estos edificios, vea esos muros, qué increíble. Y ellos pensaban que Jesús les iba a responder así, ¿verdad? Como diciendo: sí, muchachos, qué lindo, ¿verdad? Qué maravilloso. Entraron en shock porque la respuesta de Jesús fue totalmente inesperada a lo que ellos esperaban. Porque Jesús les dice: sí, pero les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto se va a derrumbar. Y entonces los discípulos se quedan en shock ante la respuesta de Jesús, pero a la vez les entra curiosidad y les dice: Jesús, contanos más, ¿qué es lo que va a empezar a acontecer luego? Y entonces aquí es donde Jesús empieza a enseñarles, se los lleva al monte de los olivos que quedaba al frente, y entonces les empieza a hablar lo que la Biblia titula como las señales del fin de los tiempos. Y entonces aquí Jesús les empieza a hablar de cosas que van a suceder en un futuro cercano. Por ejemplo, la destrucción del templo ocurrió apenas 37 años después de la muerte de Jesús, en el año 70 después de Cristo. Pero Jesús les empieza también a hablar de cosas que van a suceder en un futuro mediano y lejano. Y entonces ahí es donde Jesús empieza a hablarles de que van a haber falsos cristos, que van a haber falsos profetas, que van a haber guerras y rumores de guerra, que se van a caer los astros y las estrellas, que el sol va a dejar de alumbrar, todo eso. Y entonces Jesús les empieza a enseñar esto, pero Jesús tiene algo muy claro. Y es que Él no solamente quiere enseñarles acerca de las cosas que van a pasar, sino que Jesús quiere enseñarles cómo vivir, cuál debe ser nuestra actitud hasta el momento en que estas cosas sucedan, mientras Él regresa. Cómo Jesús quiere que vivamos mientras Él regresa, mientras se van sucediendo todas estas cosas. Entonces, cuando ya les explica todas estas cosas, hace como una mini parábola introductoria a las 2 que vamos a ver hoy. Y entonces leamos primero Mateo 24, del 35 al 44. Mateo 24, del 35 al 44. ¿Listos? Entonces ya Jesús les explicó de las cosas que van a pasar y entonces les dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad
pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Entonces Jesús les explica las cosas que le van a pasar y hace esta primera introducción, donde aquí podemos rescatar dos cosas muy importantes que dice Jesús, que Él espera de nosotros mientras Él regresa. Una es que velemos y la otra es que estemos preparados. Mientras regresa, Jesús quiere que velemos y que estemos preparados. Ahora, luego continúa y dice lo siguiente, que es como esa mini parábola introductoria. Ahora vamos a leer del 45 al 51, ahí mismo en Mateo 24, pero del 45 al 51. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, ahora sí, y comenzaron a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí Jesús vuelve a recalcar que aunque Él dijo todas estas cosas y lo que va a suceder al final de los tiempos, recalca: el día y la hora nadie lo sabe. Y ante esa incertidumbre podemos tener la actitud de decir: ah, no, se está tardando mucho, entonces vivamos la vida loca, hagamos loco. Y entonces aquí lo que Jesús nos dice es que no, debemos ser siervos. Aquí pone entonces otros dos principios importantes. Primero digo, velad y estar preparados. Y ahora nos dice: sean siervos fieles y prudentes. Sean siervos fieles y prudentes mientras yo regreso. Y entonces aquí la pregunta es: ¿qué significa para nosotros velad y estar preparados? ¿Y qué significa para nosotros también ser siervos fieles y prudentes mientras Jesús regresa? Eso es precisamente lo que nos enseñan las dos parábolas que vamos a estudiar: la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. ¿Qué significa para nosotros? ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida el velad y estar preparados? ¿Y cómo podemos ser siervos fieles y prudentes mientras Jesús regresa? Eso es lo que quiero que aprendamos juntos en esta serie de mensajes mientras regreso. Muy bien, entonces vamos a ver estas dos parábolas, la de las vírgenes y la de los talentos. Es como cuando usted hace un sándwich, no es que les quiera poner hambre, ¿verdad? Pero digamos lo que Jesús hizo fue como un sándwich aquí, porque digamos, Él puso primero el pan, la base, cuando Él enseñó las cosas que van a acontecer. Luego le puso el relleno, que son estas dos parábolas. Y luego Él cerró el capítulo 25 enseñando sobre el juicio que viene sobre las naciones, el juicio final. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la enseñanza de Jesús sobre el final de los tiempos no está completa a menos que nos enseñe. Jesús lo tenía claro, que no solamente es saber qué va a pasar, sino cómo vivir mientras Él regresa, mientras se dan esos acontecimientos. Entonces, ahora sí, vamos a ver nuestra parábola que vamos a estudiar hoy, que es la parábola de las 10 vírgenes. Y quiero que lean conmigo, vamos a leerla, Mateo 25,
del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13. Y entonces, ya Jesús dijo estas cosas, les dijo, estas son las cosas que van a acontecer, esto es lo que yo espero de ustedes, yo espero que velen, yo espero que estén preparados, yo espero que sean siervos fieles y prudentes, y ahora sí les voy a enseñar cómo aplicar eso en sus vidas. Y entonces empieza con esta y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no as conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Muy bien. Ahora sí, primero voy a explicar lo de las vírgenes. Porque la costumbre judía era que cuando era el momento de la boda, entonces la novia estaba con las amigas esperando al esposo en su casa. Obviamente en ese tiempo pues no había alumbrado público, no habían linternas como ahora, entonces el medio de iluminación era lámparas de aceite. Entonces esto sucedía de noche. Entonces ellas estaban ahí de noche esperando. Mientras tanto el novio con sus amigos iban a la casa de la esposa, las recogían y todos juntos se iban a la casa del esposo, y allí era el banquete de bodas. Y entonces así es como sucedían las cosas. Y entonces Jesús utiliza esto porque recordemos de que la Biblia utiliza mucho la imagen del esposo y de la esposa para enmarcar la relación de Cristo y la iglesia. Cristo el esposo, la iglesia la esposa, y Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero, ¿verdad? Y el banquete que va a haber. Y entonces esa es la imagen que nos está dando aquí. ¿Cuál es el asunto? Que así como el esposo no se sabía cuándo iba a llegar, así nosotros no sabemos el momento ni la hora en que el esposo Jesús va a llegar. Y entonces ahí nosotros tenemos que esperar. Pero entonces aquí nos dice que era un grupo de 10 vírgenes. Y aquí es muy importante el número 10. Recuerde que en la Biblia los números no los ponen por ponerlos, tienen un significado. En este caso el número 10 en la Biblia tiene varios significados. Uno es el de un grupo completo o mínimo. Un grupo completo o mínimo. Por ejemplo, hay varios ejemplos en la Biblia de esto. Por ejemplo, cuando Abraham estaba intercediendo porque Lot estaba en Sodoma y Gomorra. Dice que Dios hizo una aparición aquí en la tierra, y entonces él supo que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Él se acordó que Lot estaba en Sodoma y Gomorra, y entonces Abraham empieza a interceder por Lot y le dice: Señor, y si hubieran unos 50 justos, un grupito de 50,
¿tendrías compasión? Y entonces luego dijo, ¿y si hubieran 45? ¿Y si hubieran 30? ¿Y si hubieran 20? Y paró cuando dijo, ¿y si hubieran 10? 10. Entonces 10 es un número que marca como lo mínimo. También cuando Moisés puso jefes sobre el pueblo de Israel, dice que él puso jefes sobre grupos de 1000, sobre grupos de 100, sobre grupos de 50, y el grupo mínimo donde había un jefe era 10. La Biblia también, el número mínimo para que se haga una reunión de sinagoga es 10. Ese es el número mínimo, 10. Ese es el quórum. ¿Han escuchado eso? No se pudo hacer la asamblea porque no hubo quórum. Es como, no estaba el número mínimo. Entonces, 10 es el mínimo para que haya una sinagoga. 10 es el mínimo para que se haga una cena para comer el cordero pascual. Entonces 10 nos habla de un grupo, de una generalidad de un grupo que está completo, y es un número par. Eso es muy importante también, porque digamos, yo me acuerdo cuando yo jugaba fútbol, oiga, ¿verdad? La Plaza de Atillo 3 vio mis mejores momentos de futbolísticos, ¿verdad? Entonces yo recuerdo, digamos, cuando éramos pares no había ningún problema, pero cuando, digamos, había un número impar era un gran problema, porque entonces el sistema todavía se aplica, ¿verdad? Escogían a los dos mejores y entonces empezaban a escoger. Yo escojo a Juanito, yo escojo a fulanito. Lo peor era uno quedar de último, porque significaba que uno era el más malo que nadie quería. Y escogemos el que me queda. Pero lo peor era cuando era un número impar y entonces uno tenía que quedarse de cambio. Y entonces uno ahí tenía que esperar a que alguien tuviera misericordia para entrar. Y uno decía, oiga, Juan, déjeme entrar. No. Y uno le volvían la cara a uno. Nadie quería salir. Pero entonces cuando el número es par no hay problema, todos pueden jugar. Ahora aquí el número 10 significa que todos estamos en el grupo, ¿verdad? Esto del número 10 significa todos estamos en el grupo, todos estamos incluidos, todos tenemos las mismas posibilidades en este caso de entrar. Todas las 10 vírgenes tenían las mismas posibilidades de entrar en el banquete de bodas. Lo que iba a marcar la diferencia era su actitud. Su actitud era lo que iba a marcar que quedaran dentro o que quedaran fuera. En el tema de la salvación, hermanos, todos estamos en el grupo. En ese grupo de 10 estamos todos nosotros. Todos estamos en el grupo de invitados. Todos tenemos las mismas posibilidades de estar en la cena de bodas del Cordero. No hay nadie que esté fuera esperando cambio. No, todos estamos en el grupo, todos estamos dentro, todos tenemos las mismas posibilidades. Lo que va a marcar la diferencia va a ser nuestra actitud. Y aquí la Biblia lo deja muy claro. Dice, el grupo estaba dividido en dos: 5 prudentes, 5 insensatas. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Mientras Jesús regresa, lo que va a marcar la diferencia es si usted es prudente o insensato. Y entonces aquí empezamos a ver las actitudes y las conductas que marcan ser prudente o ser insensato, y lo que llevó finalmente a que unas entraran y a que otras se quedaran fuera. Vamos a leer un poco para ir viendo algunas cosas importantes. Tal vez si me ponen otra vez la parábola. Vamos a leer a partir del 3, tal vez, del 3 al 10. Para ir viendo algunos detalles importantes. Dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien
a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban, ¿qué? Preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué fue lo que Jesús dijo al inicio? Antes de esta parábola dijo: yo espero que ustedes velen y estén preparados. Ahora, hay un detalle bien interesante. Dice aquí que cuando ellas estaban esperando, todas se durmieron, todas. No dice que solo las insensatas se durmieron, dice que se durmieron todas. Pero que cuando las despertaron, ¿cuál fue la diferencia? Que unas estaban preparadas y otras no estaban preparadas. Entonces, es muy diferente cuando usted duerme después de haber trabajado duro, después de haber hecho un gran esfuerzo, y usted dice: ahora sí, le puse bonito, trabajé bastante, me merezco dormir. Pero es muy diferente el dormilón perezoso, que aunque no hizo nada, sigue durmiendo. Entonces, aquí velad, cuando Jesús habla de velad y estar preparado, no se refiere a que usted no pueda dormir nunca, sino que cómo nosotros aprovechamos el tiempo que Dios nos dio. Vamos a ver una diferencia importante con respecto a la otra parábola que vamos a ver la siguiente vez, que es la de los talentos. En la de los talentos Jesús dice que se reparten los dones, los talentos, según la capacidad de cada uno. Digamos, hay una repartición diferenciada. Pero en el tiempo que tenemos cada uno es igual y equitativo. Cada uno de nosotros tiene 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, 366 cuando es bisiesto. Pero todos tenemos el mismo tiempo. Nadie puede decir: a mí cuando me repartieron me dieron menos horas. No se vale, no. Todos tenemos el mismo tiempo. Lo que marca la diferencia es cómo lo administramos, en qué lo gastamos y en qué lo invertimos. Si realmente hacemos un esfuerzo o si pasamos durmiendo y pereciendo y malgastando el tiempo. Mientras regresa es un tiempo para prepararnos. Es un tiempo para prepararnos espiritualmente. No podemos desaprovechar el tiempo, este tiempo que Dios nos ha dado para prepararnos, para aprovechar el tiempo, para sacarle el máximo provecho. Porque aquí hay algo muy importante también, y es que la preparación es lo que va a marcar la diferencia con las pruebas y las oportunidades que nos va a presentar la vida. La preparación es lo que va a marcar la diferencia entre las pruebas y las oportunidades que nos va a prestar la vida. Voy a empezar con las oportunidades. Hay mucha gente que dice: es que yo sí tengo mala suerte. Siempre, a mí nunca me salen buenas oportunidades. O cuando me salen, algo pasa y no las puedo aprovechar. Pero le quiero decir algo, hermano. Las oportunidades no son para los suertudos, son para los preparados. Voy a poner un ejemplo bíblico, el ejemplo de Eliseo. Si uno lee la historia de Eliseo, nada más la parte donde dice que a Elías se le cayó el manto y que Eliseo lo agarró, uno puede decir: qué suertudo es Eliseo. Mira, se encontró el manto de Elías, qué suerte. Como diríamos aquí en Costa Rica, qué chiripa. Qué chiripa. Pero si usted lee la historia completa, se dará cuenta que no fue suerte, no fue chiripa. Primero, porque Eliseo se preparó durante muchísimos años, siendo el aprendiz de Elías. Él sabía lo que quería. El más, él le dijo a Elías: Elías, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Así le dijo. Y Elías le dijo: si estás en el momento en que Dios me lleva, vas a aprovechar la oportunidad, vas a obtener lo que quieres. Si no, pues no. ¿Y qué hizo Eliseo? Lo siguió a todo lado. A donde iba Elías, ahí estaba Eliseo. Y un día iban caminando, y entonces dice que pasó un carro de fuego y un torbellino se llevó a Elías. Y ahí fue el momento en que cayó el manto. Pero es porque Eliseo estaba en el lugar adecuado y en el momento adecuado, pero no por suerte, porque él buscó estar ahí. Y también porque él estaba preparado. No fue que el día antes se leyó un libro que diga cómo ser profeta en 24 horas, no.
se preparó, él estaba preparado. Entonces las oportunidades no son para los suertudos, son para los preparados, los que aprovechan el tiempo, los que se preparan, los que saben lo que quieren y cuando llega la oportunidad están preparados para aprovecharlas. Lo otro es la preparación. Y aquí viene otra cosa muy importante. Cuando usted sabe, por ejemplo, el día y la hora, por ejemplo, de un examen o de una prueba o de un reporte que usted tiene que dar en el trabajo, lo que sea, entonces eso es una ventaja porque usted sabe cuál es el día y la hora límite. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces o usted puede prepararse y hacerlo con tiempo o puede dejarlo para el último momento. Como cuando llega el marchamo. Ustedes han visto, qué curioso, el marchamo, no sé en otros países, pero el seguro que nosotros pagamos aquí para poder circular, el cobro empieza el 1 de noviembre. Y usted verá, no soy profeta, pero les aseguro que en el noticiero del 31 de diciembre siempre sale la misma noticia. Dice, filas de gente pagando en el último momento el marchamo. Y entrevistan a la gente. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo se llama usted? Jorge Quesada. ¿Y qué pide? ¿Por qué está aquí en el último día? Yay, no sé qué me pasó. Y no hay que fila y aquí esperando y no se mueve esta cosa, qué colerón. Pero hermano, ¿para qué lo dejó para el último minuto? Y claro, a veces sale, a veces dejar las cosas para el último sale. A veces hay gente que hasta se emociona, ¿no? Dice, pagué el marchamo en el último segundo, y eras qué emoción. O cuando Saprissa mete un gol en la Sapriora, qué emocionante en el último minuto. Pero hermanos, no siempre sale. No siempre sale. Pero ¿qué es el problema? Que muchas veces desaprovechamos el tiempo, no somos organizados, dejamos las cosas para lo último. Y como le digo, tal vez si usted sabe la fecha y la hora de un examen, usted puede ser que sí. Usted dice, hey, pasé la madrugada estudiando y pasé el examen. Pero una cosa, hermano, las pruebas de la vida no tienen fecha ni hora. Llegan de manera inesperada. Llegan cuando menos lo esperamos. Y lo que marca la diferencia es si estamos preparados o no. Así que siempre tenemos que estar preparados para que cuando vengan las oportunidades podamos aprovecharlas. Cuando vengan las pruebas podamos afrontarlas y salir adelante. Porque esto fue lo que pasó con las vírgenes insensatas. Sí, todas se durmieron, pero ¿qué fue que marcó la diferencia? Cuando despertaron, unas sí estaban preparadas porque habían aprovechado el tiempo, se habían preparado, le habían echado aceite a sus vasijas, y las otras dijeron, uy, qué torta, mira, no tenemos aceite, ¿ahora qué hacemos? Eso le pasó a muchos en esta pandemia. Esta pandemia nos despertó a muchos y nos hizo darnos cuenta si teníamos aceite o no, si estábamos preparados o no. Así que esta pandemia nos tiene que también que enseñar, nos tiene que alertar. ¿Realmente estaba aprovechando el tiempo? ¿Realmente me estaba preparando? ¿O es que voy a dejar todo para lo último? Cuando vea los jinetes de que habló el pastor Alex, ahí sí me pongo las pilas. Ahí sí me pongo a leer la Biblia, ahí sí me congrego, ahí sí empiezo a orar. No, hermano, porque vea lo que le pasó a las vírgenes insensatas. Lo dejaron para lo último. Dijeron, sí nos da chance de ir a comprar. Sí nos van a abrir. Pero ni les dio chance, ni les abrieron. Cuidado usted. Trata su salvación y su vida espiritual como cualquier otra cosa que usted puede dejar para el último momento. Cuidado. No deje las cosas para lo último. Prepárese, organícese, sea previsor. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces, si fuera un evento aislado como pagar el marchamo a lo último, pero muchas veces es que el problema no es ese, no es un hecho aislado, es que es un estilo de vida, es un hábito que tenemos, un mal hábito. Y a veces yo no sé qué es más difícil, si cultivar un buen hábito o desarraigar uno malo. A veces no lo sé. Pero desarraigar un mal hábito, como el dejar las cosas para lo último, cuesta. Y tenemos que ser, primero que nada, reconocerlo si somos así. Reconocerlo es el primer paso siempre.
y entonces empezar a dar los pasos para hacer los cambios. Por ejemplo, hay gente que es más proclive a ser organizada que otros. Yo, por ejemplo, soy del extremo más bien que a veces soy demasiado estructurado. Entonces yo me tengo que venir un poco para acá. Hay otros que son del otro extremo, que lo dejan todo a la libre, a lo que pase. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades, buscar ayuda si la tenemos que buscar para hallar ese equilibrio y entonces aprender a ser más previsores, más planificadores, más organizados, no dejar todo para lo último y no estar siempre en esa ansiedad y con esa mala costumbre de dejar todo para lo último. Porque primero genera ansiedad, los riesgos son muchos, no aprendemos. Porque por ejemplo usted puede estudiar a la última hora para un examen, pero aprendió realmente. Entonces no deje las cosas para lo último. Si usted tiene ese hábito, hoy es un buen día para que usted lo reconozca, diga, no voy a dejar las cosas para lo último y mucho menos mi vida espiritual y mi salvación. Eso no lo voy a dejar para lo último. Yo voy a empezar hoy a echar aceite en mi vasija para que cuando lleguen las oportunidades, para que cuando lleguen las pruebas no tenga que decir ahora qué hago, sino que yo sé que me preparé, que velé, que me esforcé, que aproveché el tiempo y estoy preparado para afrontar lo que venga. Muy bien. Ahora, lo otro es no acostumbrarse a andar al mínimo. Janet y Heiner nos estuvieron enseñando acerca de andar el tanque lleno. Y eso también tiene que ver con una costumbre, dejar la costumbre de no acostumbrarnos a andar al mínimo. Recuerdo una vez que me invitaron a una reunión de la iglesia. Entonces era como en una montaña, entonces le pedí a la persona que me diera la ubicación. Me dice, no, es que aquí no, yo no sé usar eso, el Waze, ¿verdad? Yo no sé qué. Digo yo, deme la dirección. Okay. Ustedes saben cómo son las direcciones ticas, ¿no? No sé cómo es en otros países. Es curioso porque en Costa Rica sí tenemos un sistema de calles y avenidas, pero usted nunca escucha a nadie diciendo, yo vivo en la avenida 35, calle 110, apartamento 2A. Y uno dice, ¿y ese qué le pasa? ¿Verdad? O sea, y si alguien hablara así, usted le dice, no, pero deme la dirección bien. Y entonces nuestras direcciones, ¿no? Del restaurante chino, el Dragón Morado, ahí va a ver el Dragón Morado usted, ahí lo va a ver. Entonces ahí dobla a la derecha, 400 metros. Luego va a haber una palmera, ahí dobla a la izquierda. Luego va a haber un apartamento amarillo con gris, no gris y amarillo, porque el de nosotros hay otro que es más gris que amarillo. El que es más gris que amarillo y no el más amarillo que gris, ese es. Entonces, esas son nuestras direcciones. Ahora, ¿qué pasa si el restaurante chino cierra? Muy fácil, del antiguo restaurante chino, del antiguo Higuerón. Bueno, entonces me dieron una dirección así en la montaña, imagínense. Era algo así como, usted va a ver 3 árboles iguales. Cuando usted vea 3 árboles iguales, en el último hay dobla. Y yo, híjole, ¿verdad? Entonces llego yo, ya me apresto para irme y veo que estoy ya con la gasolina bajísima. Y hago yo, me la voy a jugar. Y me la jugué. El problema es que yo no sabía que era en la montaña, casi en la cima. Y yo iba subiendo y subiendo y subiendo y nada que había los 3 árboles iguales. ¿Y dónde estarán esos 3 árboles, por Dios? Y ya me sale la lucecita de la gasolina y yo. Y bueno, aquella congoja. Por obra, y no, lo curioso es que sí existían los 3 árboles iguales, verás qué vacilón, eran iguales. Y entonces ya cuando los vi yo fue, y entonces ya llegué, estuve en la reunión, estuve tan entretenida que se me olvidó que estaba sin gasolina. Y ya cuando ya me iba a ir, ya me llegó la realidad. Y yo, ¿y ahora cómo voy a salir de aquí? Porque yo me acordé de todo el trajín que hice. Y no había visto una sola gasolinera porque eran en la montaña ahí. Y yo, bueno, entonces, oiga, me fui en neutro toda la bajada, oiga. Y yo, ay, Dios mío, ¿verdad? Y por obra del Espíritu, yo no sé, vi una gasolinera ahí. Fue así como un milagro. Y entonces me salvé así por la mínima. Pero entonces desde ese día dije, no me la vuelvo a jugar. Cada vez que ya vea que la aguja ya va por un cuarto, ya ahí entonces le echo gasolina, no me la vuelvo a jugar.
Y entonces yo sé que con el carro y con otras cosas uno tal vez sí se la puede jugar al mínimo. Pero hermanos, en la vida espiritual no es una buena idea. No es una buena idea andar al mínimo. Y hay gente que hasta hace cálculos, ¿no? Dice, hey, si me leo un capitulillo al mes, un culto que vaya al mes, hay una oracioncilla por ahí, yo creo que con eso me la juego. Pero hermano, no vivamos la vida espiritual al mínimo, porque nos podemos quedar varados. Viva la vida espiritual plenamente. El tanque del carro tiene límite, pero el tanque espiritual no tiene límite. Usted lo puede llenar y llenar y llenar y rebosa, y usted siempre puede vivir plenamente lleno del Espíritu Santo. Entonces, hermano, no se acostumbre a vivir al mínimo ahí, porque no vale primero, porque no vale la pena, porque se está perdiendo lo mejor de la vida cristiana, y segundo, porque de nuevo le puede pasar lo de las vírgenes insensatas, que ya no tenían aceite y se la tuvieron que jugar y no les salió. Entonces, no hagamos ese tipo de cosas. Preparémonos. No dejemos las cosas para lo último. No andemos al mínimo. Y sobre todo, asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Vean que muy bonito las insensatas, donde vieron que no tenían aceite, llegan donde las otras y les dicen, y nos regalan un poquito. Y las otras, muy bien, las felicito a las prudentes, porque les dijeron que no. Y tal vez uno diga, qué egoístas, qué malvadas, pobrecitas las insensatas, porque no les dieron un poquito. Pero ese es el problema del pobrecito. Hermanos, la salvación es una responsabilidad personal. Es una responsabilidad personal. Nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida espiritual, de nuestra salvación, y no podemos estar dependiendo de otros, no podemos endosarle esas responsabilidades a otros, no podemos pretender que otros nos salven. Solo hay un Salvador y es Jesucristo. Nosotros no somos salvadores de otros. ¿Y sabe cuál es el problema cuando nosotros queremos ser salvadores de otros? Que no permitimos que los demás crezcan, que los demás maduren. Porque la madurez no es edad. Maduramos cuando asumimos nuestras responsabilidades. Maduramos cuando mantenemos nuestros compromisos. Maduramos cuando asumimos las consecuencias de nuestras acciones. Maduramos cuando aprendemos de nuestros errores. Pero ¿qué pasa cuando la gente nos salva? Nunca maduramos, nunca aprendemos, nunca crecemos. Entonces es tiempo de asumir las responsabilidades como adultos en todas las áreas de nuestra vida, especialmente con nuestra vida espiritual. Su salvación no es responsabilidad de un líder, no es responsabilidad de un pastor, no es responsabilidad de un gobierno, es responsabilidad suya. Usted tiene que asumir sus responsabilidades. Y usted también tiene que aprender a decir que no, como las vírgenes prudentes. Yo era uno que me costaba mucho decir que no. Yo le decía que sí a todo mundo. Yo decía, pobrecito, ay sí. Y después yo era el que andaba frustrado porque no me alcanzaba el tiempo, porque no podía cumplir con todas las cosas que me comprometía, hasta que un día dije, no, ya basta. Voy a aprender a decir que no y a no sentirme culpable por decir que no. Entonces no hay que sentirse culpable por decir que no. Obviamente hay que hacerlo con amor, pero hay que aprender a decir que no. Porque ¿qué hubiera pasado si las prudentes hubieran dicho que sí? Ellas fueran muy claras, ¿por qué dijeron que no? Porque si les damos, no vamos a quedar bien, ni ustedes ni nosotras. Fueron muy claras, fueron muy asertivas, fueron muy directas. Las otras de ahí tenían que, ¿por qué no se prepararon? ¿Por qué no tomaron las previsiones? ¿Por qué lo dejaron todo para lo último? Entonces no podemos estar echándole la culpa a los demás cuando nosotros fuimos los irresponsables, los que dejamos las cosas para lo último, los que no nos preparamos. Y no podemos estar echándole la culpa a otros, culpando a otros, o diciendo qué mala suerte la mía, es que aquí nadie me ayuda, yo pobrecito. No, un momento. Asumamos la responsabilidad que nos corresponde y seamos adultos maduros de verdad, de verdad.
Así que todos estamos en el grupo, mis queridos hermanos, y quiero que se pongan de pie. Todos estamos en el grupo de 10. Todos estamos ahí. Todos tenemos las mismas posibilidades de entrar al momento más increíble de todos: la fiesta de bodas del Cordero. El momento más increíble que puede haber. Todos tenemos la posibilidad de entrar. Nadie nos está diciendo, no, usted quedó en lista de espera. No. Todos tenemos la posibilidad de estar ahí. Lo que va a marcar la diferencia es cómo utilizamos el tiempo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Se trata de velar y estar preparados. Hermanos, no desaproveche el tiempo. Yo sé que en este mundo en que vivimos es muy fácil desaprovechar el tiempo, distraernos, malgastarlo. Hay una oferta enorme para que usted y yo nos distraigamos y malgastemos el tiempo, pero aproveche el tiempo bien. Prepárese espiritualmente, invierta el tiempo en su crecimiento personal, invierta tiempo con su familia. Yo ayer pasé un tiempo maravilloso con mi familia. Yo decía, wow, estas son las cosas en que hay que invertir el tiempo: en la familia, en el crecimiento, en nuestra relación con Dios. Y esa preparación es la que nos va a ayudar a que cuando se presenten las oportunidades, las podamos aprovechar. Esa preparación es la que nos va a permitir que cuando vengan las pruebas de la vida, que no tienen fecha ni hora, podamos estar preparados y afrontarlas. Que no nos acostumbremos a dejar las cosas a lo último. Dejemos esa mala costumbre de dejar todo para lo último. Aprendamos a prevenir, a planificar, a organizarnos. No deje todo para lo último, hermano. Y si puede empezar con el marchamo, empiece con eso. Yo sé que no nos gusta, pero es la ley y hay que hacerlo. Entonces hagámoslo bien. No dejemos todo para lo último. No se acostumbre a andar al mínimo. Viva su vida espiritual plenamente. Viva su vida familiar plenamente. Viva su vida general plenamente. No se acostumbre a andar a lo mínimo ahí, a lo que salga. No se la juegue como yo, porque a veces yo me la jugué y me salió, pero me pude haber quedado varado en medio de la nada. No nos la juguemos. Andemos siempre con el tanque lleno, con la vasija llena de aceite. Y hermanos, seamos responsables, seamos adultos maduros, y especialmente con nuestra vida cristiana y con nuestra salvación. Seamos prudentes, porque si lo somos, no va a haber excusas y no va a haber riesgos, y vamos a poder entrar a la cena de bodas con el novio, con el esposo, y disfrutar la celebración más increíble y maravillosa de toda la historia. No se quede afuera por actitudes, por conductas necias e insensatas que hoy Dios le está dando la oportunidad hoy de cambiar. Qué bueno es Dios que nos da esa oportunidad de recapacitar, de cambiar. No tratemos nuestra salvación como algo de último minuto. No lo hagamos. Señor, hoy estamos delante de ti. Señor, nosotros queremos estar en ese momento maravilloso, la cena de bodas del Cordero. No nos podemos imaginar la celebración, no nos podemos imaginar el manjar, no nos podemos imaginar qué momento más maravilloso. El esposo Cristo con su novia, la iglesia. Nosotros queremos estar ahí. Las puertas están abiertas para todos, pero no queremos ser insensatos. Queremos ser del grupo de las prudentes. Queremos aprovechar el tiempo, prepararnos para ese momento. Sabemos, Señor, que a veces tal vez va a parecer la espera muy larga. A veces va a parecer que
que no llega el momento, pero que podamos estar preparados, que podamos estar con nuestra vasija llena de aceite y que sin miedos y sin nada podamos decir: Señor, ya llegaste, te esperamos tanto tiempo, me preparé para este momento, di lo mejor de mí, aproveché el tiempo, le puse aceite a mi vasija, viví mi vida plenamente, superé las pruebas que la vida me puso y aquí estoy para disfrutar del momento, del banquete, de la cena de bodas del Cordero. Señor, pon esa convicción en el corazón de cada uno de nosotros, para que desde este momento podamos prepararnos, podamos estar listos, que no digamos: a lo último lo dejo, a lo último me la juego, porque nos puede pasar como las insensatas, que le cerraron la puerta y no pudieron entrar, aunque tuvieron una oportunidad durante mucho tiempo para hacerlo bien y entrar. Queremos estar en ese grupo, Señor. Queremos estar contigo. Sigue enseñándonos. Si tenemos ese hábito de dejar todas las cosas para lo último, ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, no lo podemos hacer solos. Ayúdanos, Espíritu Santo, y pongan las personas a nuestro alrededor que nos ayuden para hacerlo, a ser responsables, a vivir plenamente y no vivir a lo mínimo, a lo que salga, y estar preparados siempre para las oportunidades y las pruebas de la vida. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús y para la gloria del Padre. Amén, amén y amén.